Señores y señores, amigos del Universal Deportes, pues el mundo del fútbol se ha paralizado, ha volteado su mirada hacia Barcelona, donde casi todo mundo la tiene en los últimos años, pero ahora por un caso muy particular, el posible adiós de Lionel Messi, pues de las filas del Barça, algo que pues parecía inimaginable. Y para hablarnos de esto, está con nosotros Mario Reich. Mario Reich fue un exfutbolista español, hoy director técnico, que ha colaborado también en medios de comunicación españoles y también fue scout en el Barcelona, en este Barcelona tan maravilloso que ha revolucionado el mundo futbolístico en los años 2003, 2004, 2004, 2005. Y nos puede decir un panorama, su punto de vista, su visión acerca de lo que está pasando allá en Barcelona con Lionel Messi y esta disputa con la directiva encabezada por el señor Bartomeu. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por atender al Universal Deportes. Hola, muy buena. Muchas gracias a ti por esta oportunidad que me estás dando. Perfecto. Oye, Mario, pues para que nos platiques un poquito, más o menos, danos un resumen de cómo, de quién eres, cómo llegas al Barcelona, cuál es tu relación ahí, con el argentino, con la directiva, cómo está el panorama, en lo particular, ya para pasar a lo que pasa en estos momentos. Sí, sí. Bueno, mira, yo soy un entrenador español actualmente. Antes fui futbolista en el Real Mallorca. Me formé en las categorías inferiores del SV Grenzland Twist, un equipo de Alemania, por motivos familiares. Me vine a vivir a Alemania y un verano estando en Mallorca visitando a familia mía, pues jugando un partido de fútbol playa, pues el Mallorca se fijó en mí, me quedé ahí, ya toda mi trayectoria ha sido jugar, terminé de jugar a nivel profesional y me saqué las licencias. Las licencias. Y bueno, y estuvo en el 2003, 2004, 2004, 2005 en Barcelona. ¿Qué es estar en esa casa fantástica donde se crean tantos futbolistas, de donde salieron los últimos genios del fútbol casi mundial, podemos decirlo? ¿Cómo era y cuál fue tu relación con ellos? Bueno, sí, mira, yo con ellos en realidad había poca relación porque ellos estaban más que nada entrenando y yo estaba de scout fuera, ¿no? Sí que cuando iba a la ciudad deportiva pues teníamos ahí contacto y cambiábamos impresiones. Messi era un chavalín todavía, estaba empezando dentro del primer equipo, pero se le veían ya muchísimas cualidades, muchísimas bases ya en el juvenil, incluso en el cadete destacaba totalmente, jugaba con futbolistas de superior, de más edad que él. Y nada, después ya todo el mundo sabe la trayectoria de él, lo que ha sido, lo que es todavía hoy en día y lo que nos puede dar todavía, ¿no? Yo creo que es un futbolista que aún le quedan 4 o 5 años en plena forma. Ha tenido muy pocas lesiones, lo mismo que Cristiano Ronaldo. Son futbolistas que por constitución, aunque él haya tenido problemas de crecimiento que tuvo, que lo tuvieron que inyectar, que ahí cuando él estaba en New Old Boys, no tenían la economía para poder tratarlo. Ahí fue el Barcelona cuando lo firmó y lo trató, ¿no? Entonces yo creo que aún, a pesar de todo esto, las lesiones lo han respetado mucho, él se cuida muchísimo y tiene 3, 4 o 5 años todavía bastante buenos. A ver, Barcelona, podemos decir, o así es nuestra visión mundial, que hizo a Lionel Messi, un hombre que nació con la estrella de genio sobre él, pero que lo moldeó. Usted lo ha dicho muy correctamente, estas inyecciones que le dieron de crecimiento, esta especie de vitaminas y todas estas cuestiones. Pero pongámonos de esta forma. ¿Le debe más Messi al Barcelona o Barcelona a Messi? Por el pasado, por el presente. ¿Cómo está la situación? Yo creo que esto es un matrimonio. Ambas partes se deben a ambas partes. Lionel Messi sin el Barcelona creo que no hubiese llegado a ser Lionel Messi. A la altura que ha llegado, posiblemente hubiese sido un gran futbolista,
por la técnica que tiene, pero no al nivel que ha llegado. Y el Barcelona no hubiese ganado los títulos que ha ganado gracias a Lionel Messi. Se dice que un futbolista no hace un equipo, pero sí que en este caso este futbolista desequilibra al equipo contrario. Entonces, yo creo que van de la mano uno con el otro. Y muchos dicen, ¿y cómo era el trato a él? ¿Lo cuidaban demasiado o era uno más y lo fueron moldeando o fue algo diferente? ¿Fue algo único? No, a él lo han tratado siempre como uno más, sobre todo en las etapas juveniles. Y él se ha integrado también como uno más. Es una persona muy humilde, muy callada, muy reservada. Se ven las entrevistas cuando se las hacen, le cuesta empezar el abrirse, tienes que ir sacándole todo con pinzas. Con pinzas, pero aún así, pues podemos decir que en la cancha se transforma. A ver, muchos hemos hablado, o muchos se ha hablado de que Messi en sí no tiene el gen de líder, sobre todo cuando está en Argentina, sobre todo cuando se pone la albiceleste. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo la ve? En Barcelona estuvo rodeado de genios también, de Puyol, Xavi, Iniesta, etcétera, etcétera, los que venían, los que se iban. ¿Era un líder en la cancha o era un líder silencioso o simplemente era un genio incomprendido? Yo creo que él se deja llevar, él dentro de la cancha se transforma totalmente, él no tiene que tirar digamos, del vocabulario ni de genio ni de nada, él tiene su propio genio artístico, que es lo que lo hace ser el líder y lo que desequilibra dentro de la plantilla. Ok, y llegamos al momento. ¿Cómo se va, según su punto de vista, según su experiencia, cómo se va, pues, rompiendo la relación Messi-Barcelona? Cambios de dirigentes, que se van jugadores, que se van sus amigos, harto, no sé. Yo creo que ahí empieza todo, discusiones que ha tenido él con el director deportivo, con Avidal. Han habido muchas formas de actuar del Barcelona que han desestabilizado a toda la plantilla, no solamente a él. Luego las decisiones de Bartomeu, el presidente, hacia él y contra él, cuando, no sé si os acordáis, hace un año, cosas así, el Barcelona en redes sociales quiso hacerle un pulso a Lionel Messi, a ver quién tenía más fuerza, más poder, y al ver que iban más o menos emparejados, pues algunos directivos del Barcelona hablaron mal de él. Entonces, quieras o no, pues ahí también ya empieza a romperse la cadena, ¿no? Después también está en Suárez, él se sabe además íntimo amigo de Luis Suárez, que el Barcelona no quiere seguir con Suárez. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas donde él ha decidido en este momento pues hacerle el pulso realmente al Barcelona cara a cara. Así, o sea, Barcelona lo retó, Messi se aguantó y ahora, pues con todo esto pues ya no soportó tanto y ahora él está poniendo la fuerza, la fuerza por su lado, ¿no? Exacto, que es así esto. Hoy parece que pues ya después de del burofax, de dimes y diretes por medios de comunicación, que no han salido, que Messi no ha salido a hablar, simplemente se ha filtrado cuestiones de abogados y todas estas cosas. Hoy pues parece que pues ya se desata o se quitan las caretas. Hoy Messi no va a realizarse los exámenes para la detección de COVID, como lo hicieron todos los integrantes de la plantilla, incluyendo Luis Suárez. Y pues simplemente, pues hoy podemos decirlo de esta manera. ¿Messi está en rebeldía con el Barcelona? Sí, yo creo que sí, por eso decía yo antes, le está haciendo un pulso al Barcelona en un momento débil también del Barcelona, con la convocación de elecciones y que toda la plantilla, incluso Piqué, que fue el que primero saltó después del 2-8 contra el último 2-8 que perdieron en Champions, y
y yo creo que ahora es cuando él está tirando, digamos, de su poder mediático y de fuerza sobre la afición. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar según su punto de vista, según su experiencia en el fútbol de España? Sabemos que hay una cláusula, Messi entra en su último año de contrato. Hay una cláusula en la que se habla de que antes de una fecha de junio, julio, Messi podía pedir su salida. No lo pidió, pero el calendario se ha destrozado con esto del COVID. Se alargaron las competiciones y Messi y sus abogados se agarran de ahí, de que los calendarios, las fechas no se pueden respetar después de esto. Hoy, ¿qué puede pasar? La liga ya dijo que apoya al Barcelona, pero ¿qué puede pasar según su punto de vista? Pues en realidad está todo muy en el aire, ¿no? Porque el contrato, como bien dices, ponía que hasta final de temporada podía él decidir. Una vez pasada la fecha, por un tema de COVID, porque el contrato decía que cuando termine la penúltima temporada, o sea, la penúltima temporada terminó pasado de fechas, por el tema que sabemos del coronavirus. Este es el punto número 1. Punto número 2, FIFA hoy, por ejemplo, ha dado por lo que yo he escuchado, como un veredicto de que Lionel Messi se puede ir a coste cero. O sea, ahí está todo muy a lo aire. Tendrán que los abogados de una parte, los abogados de otra y los abogados también de la Real Federación Española de Fútbol, pues tendrán que llegar a un acuerdo, a un buen puerto, porque se sabe también que ningún club hoy en día a los 33 años, aunque le queden 3, 4 o 5 temporadas full, va a pagar 700 millones de euros. Esto es una locura. Aparte que el único club que lo podría llegar a pagar es el PSG. Sí. Sí, ya habíamos visto las loqueras que hay con los franceses en cuestión de precios. Hoy usted piensa que esto va a llegar a un arreglo amistoso. Yo no veo a Messi regresando a Barcelona, la verdad, con todo este drama que se ha hecho, ni aún saliendo Bartomeu. ¿Cuál piensa que es el veredicto final según yo creo un arreglo? que sería lo mejor que él regresase al Barcelona, es su casa. Él ha estado ahí toda la vida jugando en el Barcelona y además me consta que él lleva al Barcelona grabado en fuego en el corazón. Entonces, si se va, serán ya por temas más no económicos hacia él, pero sí económicos hacia las marcas de prendas deportivas o sponsors o lo que sea, en el tema de que la Juventus, por ejemplo, juntara a Cristiano y a Messi, que sería una bomba futbolística. Si él voluntariamente se va, está dividido entre Guardiola y la posibilidad de que Luis Suárez firme por el PSG. Por eso digo yo que yo creo que o se hará una bomba económica para juntar a Cristiano y a Lionel, o Lionel se va a quedar en el Barcelona. No lo ve, no cree que el Manchester pueda pujar, claro, no pagar los 700 millones de euros, pero el Manchester City no podrá, Manchester City y Pep Guardiola no podrá poner ahí algo por ahí. Por eso decía yo, claro que sí, que puede empujar. Además, el City es un club económicamente también muy fuerte, se puede comparar casi con el PSG. Pero yo creo que sí. Mire, en el City hay 3 de Barcelona, que es Pep Guardiola, el Chiqui Begiristain y Ferrerons, que han estado con Lionel en el Barcelona, ¿no? Pero yo creo que esto no va a tirar tan fuerte como para que lo decante para irse al Manchester. Antes se quedaría en el Barcelona, bajo mi punto de vista, humildemente. Claro. Hoy, ¿cuál es el ambiente que se vive allá en España? Bueno, usted en Europa. Yo creo que las portadas hasta de los diarios de Andorra o de
o de Austria son sobre Messi. ¿Cuál es el ambiente que se vive? No, el ambiente es todo noticias, a ver quién pone la noticia más sensacionalista, pero todos son a base de rumores y en sí la prensa yo no me fijo. Lo que sí está muy encrispada el ambiente es en la afición. La afición sí que está muy alterada por este tema. Lo que pasó, que abrieron las puertas del Nou Camp, se metieron a buscar a Bartomeu, ¿piensa que ya es una exageración o es la pasión con la que viven los barcelonistas porque se va su ídolo? Bueno, no, yo siempre he dicho que el fútbol es un deporte, ¿no? Y como deporte hay que tratarlo, ¿no? Aparte de que pueda mover mucha masa social, pero nunca se tiene que llegar a la violencia y al fanatismo. Tú puedes tener amor a unos colores, pero siempre y cuando dentro de la cordura y dando una imagen a la juventud, ¿no? Si no, todo sería un descontrol, un desastre, y todos los entrenadores lo que estamos haciendo es precisamente esto, intentar unir en vez de desunir. Eh, Regresando un poquito a la pregunta sobre si Messi se queda o no, ¿se tiene que ir Bartomeu para que Messi se quede o piensa que todavía pueden convivir los dos? Hombre, yo creo que pueden convivir los dos, bajo mi punto de vista, por fuera. Tampoco se sabe si hay algo más profundo entre ellos dos y ninguno de los dos ha hablado. Es que desde fuera es muy difícil hablar sobre o dar un veredicto sobre este tema. Yo lo comparo, vuelvo otra vez a lo mismo, como un matrimonio. El que se mete dentro de en medio de un matrimonio es el que sale perjudicado. Entonces, Claro. a esto lo veo exactamente igual, un matrimonio que ahora tienen un bajo y luego tienen un alto y puede llegar a la ruptura, como puede ser que pasado mañana estén otra vez carne y uña. Perfecto, perfecto. Y una última pregunta, Mario. La Liga Española sufrió el golpe de que Cristiano se fue. Sufrió el golpe que Cristiano se fue, pero se mantuvo porque ahí está Messi. Ahí está Messi. Hoy se va Messi, si se llega a ir. La Liga Española, la más seguida en el mundo, aunque esté la inglesa, la italiana, lo resentiría demasiado que las dos máximas figuras de la actualidad se desaparecieran de ahí. Yo creo que sí, totalmente se resentirían porque la Liga Española es una liga que se está televisando en todo el mundo. Se empezó a televisar gracias a Cristiano y a Messi. Uno ya se ha ido y se ha podido aguantar aún en los países asiáticos, en todos los países árabes, que sigan aportando, pagando derechos de televisión para poder mantener a todos los clubes. Ahora imagínese usted que se va Lionel. Entonces, ¿qué aliciente es el que tiene la Liga? ¿El Barcelona-Real Madrid? La Porque tradición, ¿no? futbolísticamente tendremos que inventar otros jugadores. Ok, ok, Y ok. no está preparada la Liga Española en este momento. Sí, pues que alguien contrata a Mbappé, regresa a Neymar o algo por el estilo y forje una nueva rivalidad, ¿no? Ahí está. Pero es lo que yo comentaba antes también con lo del PSG. En el PSG, con Luis Suárez y Neymar, es que volvería a estar la triple la MSM. Ajá, Entonces, volvería otra vez un pasado a volverse a unir. perfecto, perfecto. Pues Mario Rey, exfutbolista, técnico español, scout y muy ligado al Barcelona. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado el Universal Deportes. Algo más que se nos quede por ahí. No, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo en la oportunidad esta en México. Yo sigo bastante la Liga de México, me encanta, me gusta el fútbol ahí mexicano. Han habido varios futbolistas españoles que han jugado bastante bien ahí, como es Butragueño, como ha sido Paco Luna, como hace poco estuvo Paco también de entrenador por ahí, Paco Paco Gémez. Gémez. Por eso a mí es que el fútbol mexicano y aparte la cultura mexicana incluso me gusta muchísimo a mí.
Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y a ver si estamos más en contacto. Perfecto, estaremos más en contacto. ¿Ha venido a México? Pues todavía, por desgracia, no he tenido la oportunidad. Estando en Guatemala me invitaron para ir a México, pero no se pudo. No se pudo. Bueno, acá lo esperamos para llevarlo a ver todo el folclore mexicano que es tan hermoso y que les gusta tanto a los A ver si nos europeos. sale una buena oferta por ahí en México y estamos por allá. Muy bien, muy bien. Don Mario Rey, muchísimas gracias por atender al Universal Deportes. Muchas gracias a ustedes.